Entonces, muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con la conferencia, continuando con nuestra serie de charlas a través de estas nuevas plataformas en medio de la pandemia del coronavirus. Mi nombre es Miguel Bayona y esta noche estamos con los doctores Darling Carvajal y el doctor Iván Ardila, como ustedes saben, intensivistas pediatras de la ciudad, que nos van a hablar sobre ventilación mecánica, una preocupación de todos, pues sabiendo lo que ha pasado en otros países donde, donde ha escaseado a veces el personal de cuidados intensivos, inclusive algunos pediatras han tenido que elaborar con adultos. Entonces son temas que todos debemos aprender a manejar y dominar. Hay una frase que me gustó mucho en estos días y es que las unidades de cuidado intensivo no son los equipos, ni son los ventiladores, ni son las camas, sino que es el personal de salud que trabaja allí. Entonces es el momento para que todos volvamos a recordar esta información porque todos somos valiosos en este momento. Entonces los dejo con los doctores. Recordar, por favor, apagar micrófonos y cámaras. Igualmente, al final de la conferencia, se pueden ir escribiendo las preguntas en el chat que lo encuentran en la parte de abajo y los doctores resolverán sus inquietudes. La idea es que cada uno va a hablar aproximadamente entre 15 y 20 minutos y después pues van a resolver las dudas que tengan. Bueno, muchas gracias Miguel por la invitación y agradezco pues a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Huila que nos ha hecho la invitación para hablar de un tema que pues ahora es interés de todos. La dinámica pues es la que Miguel acaba de decir. Más o menos hicimos una recopilación en el medio en que nosotros nos movemos y habían algunas dudas en todo el personal acerca de algunas preguntas de cómo se va a manejar la ventilación mecánica en estos pacientes y es lo que queremos resolver. Son 10 preguntas, vamos a tratar de resolver cada pregunta entre 3 y 4 minutos para poder dar continuidad con las preguntas que de pronto cada uno de ustedes tenga y que no esté acá. Entonces, las preguntas que vamos a resolver son las siguientes. ¿Por qué se lesiona el pulmón en la infección por el SARS-CoV-2? ¿Cuándo debo ventilar un paciente con COVID-19? ¿Cómo debo programar el ventilador mientras me dan cama en la unidad de cuidado intensivo? ¿Por qué ahora no hablan de cascada? Cuando hablan de ventilación protectora, ¿a qué se refieren? ¿Qué debo hacer si el paciente se desatura mientras está intubado en urgencias? ¿Por qué sirve el prono en COVID-19? ¿Por qué ponen PDP tan alto? ¿Cómo le dejo la sedación luego de intubarlo? Y si debo relajar o no debo relajar al paciente. Si hay alguna pregunta que tengan adicional, la pueden ir anotando en el chat, así como les mencionaba Miguel. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué se lesiona el pulmón en la infección por el SARS-CoV-2? Entonces, lo primero que debemos conocer es, pues, a qué nos estamos enfrentando. Y nos estamos enfrentando a este virus, que es un coronavirus, que tiene unas particularidades que debemos conocer. Es un RNA de cadena simple y está, digamos que dentro de sus características, es que tiene una proteína, que es una glicoproteína, que es la glicoproteína Spike, que tiene 2 subunidades que van a ser clave para la lesión en la célula diana. Cada una de esas proteínas que vemos ahí, la nucleocápsida, la de membrana, pues va a ayudar a que se perpetúe más una respuesta del hospedero ante la infección por este virus. ¿Cómo se descubrió o cómo se encontró y se clasificó? Pues los coronavirus se dividen en 4 familias, que son la alfa, la beta, la gamma y la delta. Principalmente los coronavirus alfa y beta son los que afectan a los humanos y los coronavirus gamma y delta principalmente afectan a las aves. Dentro de, digamos, la rapidez con la que los científicos lograron identificar y clasificar este virus, es porque encontraron que había una similitud casi en el 99% con un coronavirus de un murciélago
y después compararon el SARS-CoV de la pandemia anterior y encontraron que había una similitud casi en el 79%. Y con el síndrome respiratorio del Oriente Medio había una similitud más o menos del 51.8%. Esto hizo que rápidamente pudiéramos identificar frente a qué patógeno nos estamos enfrentando, y acá en la siguiente estamos viendo cómo hace la lesión el virus. Entonces, al saber que este virus afecta principalmente las células que tienen como receptor diana el receptor de la enzima convertidora a angiotensina, igual como lo hacía el SARS-CoV, entonces empezaron a ver cómo era que hacía la replicación este virus. Y se dieron cuenta que aproximadamente entre 10 y 20 veces tiene más afinidad el SARS-CoV-2 que el SARS-CoV a este receptor. Entonces, apenas logra identificar el receptor, esta proteína Spike 1 es la que se une y por medio de la proteína Spike 2 logra la fusión para entrar directamente a la célula y generar pues todo el proceso de replicación, todo el proceso de ensamblaje, empaquetamiento para poder posteriormente ser liberado para seguir la multiplicación viral. Entonces, al conocer cada vez más, en esta siguiente vamos a ver cómo conocer cada una de estas proteínas, conocer de dónde proviene, conocer los posibles reservorios que se han identificado. Principalmente se ha tenido que el reservorio de este virus son los pangolines, también hay descripciones de tortugas, de algunas serpientes, y pues digamos los contactos y toda la lesión que produce asociada a cada uno de los factores de riesgo que se han empezado a documentar, pues sabemos frente a qué germen, frente a qué virus nos estamos enfrentando. Entonces, en la medida, acá en la siguiente vemos cómo el virus, cuando ataca la célula diana, que es la célula, los neumocitos del alvéolo pulmonar, pero saber que también puede entrar por otro sitio, porque tenemos receptores de angiotensina en otras células, como las células intestinales, células cardíacas también. Entonces se va a comenzar a generar una respuesta inflamatoria y una respuesta inmunológica buscando pues contrarrestar esta infección. Generalmente durante ese proceso de inflamación pues vamos a tener la activación, principalmente la participación del linfocito TH17, el cual va a participar activamente en la ¿Me escuchan? De múltiples mediadores inflamatorios. ¿Sí me están escuchando? De múltiples mediadores inflamatorios, los cuales, asociado a la liberación de diferentes factores de estrés oxidativo, radicales libres de oxígeno, pues vamos a ver si hay un balance entre cada uno de estos respuestas, pues vamos a ver que hay una recuperación, y como ya sabemos, se da la recuperación aproximadamente en el 80-85% de los pacientes. Cuando no se da esa modulación de la respuesta inflamatoria, pues se descontrola y vamos a conocer lo que sabemos que es la tormenta de citoquinas. Esto no es nuevo, esa tormenta de citoquinas ya había sido descrita con el SARS-CoV, pero ya teniendo un punto de comparación, se vio que la respuesta del SARS-CoV-2 es mucho más exagerada que la del SARS-CoV. Entonces, todo esto va a repercutir en cada uno de los órganos que va a afectar, y principalmente, como estamos hablando de ventilación mecánica, pues vamos a tener la repercusión a nivel de la unidad alveolo-capilar. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que vamos a tener una unidad alveolo-capilar normal, ¿ya? Que es la que vemos acá en la siguiente diapositiva, y que todos, digamos, estas imágenes son conocidas para nosotros porque es lo que siempre hemos revisado en el SDRA en algún momento de nuestra vida, y vemos cómo funciona adecuadamente una unidad alveolar. Entonces está el capilar, está el alvéolo,
está la distancia alveolo capilar, que en este caso la vemos acá, digamos normal, comparada con esta imagen en la cual ya vemos todo lo que acabamos de mencionar de la respuesta inflamatoria que nos va a generar que todo ese proceso inflamatorio, todos esos detritus, toda esa reacción de liberación de citoquinas, quimoquinas, factor de necrosis tumoral, pues vaya dañando todas estas uniones intercelulares, las cuales van a permitir la fuga de diferentes tipos de líquidos, proteínas, que van a aumentar o van a dañar esta unidad alveolo capilar, y finalmente eso va a tener una repercusión, que es lo que principalmente nos interesa, que es la repercusión clínica. Y eso lo vamos a ver como vemos acá en la siguiente radiografía, en la cual vemos que a esto es lo que nos estamos enfrentando. Entonces la idea es que sepamos que cuando vemos una radiografía así, sepamos qué es lo que está pasando, digamos a grosso modo como lo pudimos revisar en el alvéolo, y a qué nos vamos a enfrentar en ese pulmón y qué es lo que debemos hacer. Entonces, la siguiente pregunta, después de entender y de conocer un poco acerca del virus, cuál es el daño que produce, entonces debemos decir cuándo debo ventilar al paciente. Digamos que uno de los mensajes principales es que nosotros como pediatras y como nos hemos reconocido acá en el Huila, siempre hacemos las cosas bien a favor de nuestro paciente, y esta es una situación que nos obliga a seguirlo haciendo bien y a que todos los conceptos básicos que tenemos acerca de cuándo tomar decisiones van a ser casi los mismos, sino que esta enfermedad nos está diciendo, oiga, hagan todo bien como lo venían haciendo, pero apréndanse estas cositas, principalmente como Darlene les explicaba en la conferencia pasada. Algunos cambios, pero siempre viendo la parte clínica del paciente. Entonces, ¿cuándo debo ventilarlo? Pues cuando el paciente esté en falla respiratoria. ¿Cuándo está en falla respiratoria? Pues cuando el paciente no puede tener un control neurológico de la respiración, o cuando el paciente tiene una falla en la oxigenación o tiene una falla en la bomba para hacer ventilación. Entonces, de ahí derivan cada una de los tipos de falla respiratoria que conocemos. Tipo 1, que es la de oxigenación, tipo 2, que es de ventilación, y tipo 3, que es mixta. Esto se ha tratado de llevar a los escenarios de los laboratorios que tanto nos gustan, pero finalmente hay que individualizar y sigue siendo un diagnóstico clínico. Hay algunas aproximaciones respecto si debemos ventilar temprano o ventilar tarde. Entonces, digamos que las unidades de cuidado intensivo, acá estamos participando en una encuesta que se está haciendo a nivel mundial acerca de compartir las experiencias que tenemos acerca de los pacientes que vemos con SARS-CoV en las unidades de cuidado intensivo. Por ende, son pocos pacientes, pero es muy valiosa la información que, digamos, por ahora los que han tenido nos están brindando. Y una de las preguntas que se les hacía era si ventilábamos temprano o ventilábamos habitualmente como lo veníamos haciendo, y la respuesta por el momento sigue siendo 50-50. Entonces, sigue primando la parte clínica sobre los laboratorios o sobre la toma de alguna decisión. Si consideramos que el paciente está en falla por alguna de las cosas que estamos mencionando, pues debemos proceder a manejar la vía aérea, como nos lo explicaba Darlene la vez pasada. Entonces, ¿cómo debo programar el ventilador mientras me dan cama en la unidad de cuidado intensivo? Entonces parece que lo soltaran a uno a una situación como esta, donde ya hay que actuar, hay una serie de comandos, una serie de botones, de dispositivos que tenemos que utilizar, pero no lo sabemos hacer. Entonces, no es tan difícil. Lo primero y la primera invitación es a conocer los aparatos que cada uno tiene en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, estos son los que contamos, son los ventiladores que tenemos en las 3 unidades de cuidado intensivo pediátrico de acá de Neiva. Entonces la invitación es a que las puertas están abiertas para que vayan, los conozcan, y en alguna situación, ahora que no tenemos pacientes, los manipulemos y logremos hacer acercarnos a este aparato, que lo único que va a hacer es ayudarnos en el manejo del paciente con SRA por COVID-19. Entonces,
¿Me escuchan? Sí, Listo, entonces, listo, perfecto. Entonces, después de que decidimos ventilar al paciente, hay que recordar que el paciente se ventila de acuerdo al peso ideal, no al peso real. Y pues nosotros con nuestras diferentes tablas podemos identificar cuál es el peso ideal del paciente. Como hablábamos y como Darlene les mostró en el video pasado, pues la idea es en el módulo donde se escogen los parámetros, pues hay que mirar en qué módulo vamos a ventilar. Cuando uno revisa los artículos de ventilación mecánica del paciente fuera de la unidad de cuidado intensivo y en algunos cursos del manejo del paciente pediátrico crítico, la principal recomendación es que se debe ventilar por volumen, modo asistido controlado por volumen. Hay muchos modos que podemos utilizar, pero la recomendación es hacerlo con este modo. ¿Qué debemos escoger? La frecuencia respiratoria, que es una frecuencia respiratoria que va a ser acorde a la edad, un volumen corriente que va a estar entre 5 y 8 centímetros. Entre 5 y 8 centímetros por kilo. El PEP, la utilización, digamos que va a depender, y más adelante Darlene les va a explicar cómo se debe seleccionar ese PEP dependiendo principalmente de los parámetros radiológicos, de la oxigenación y del estado hemodinámico del paciente. Son los principales indicadores que nos van a decir cómo vamos a seleccionar el PEP que este paciente necesita. La relación, una relación fisiológica, y la recomendación para el FIO2 es iniciar con FIO2 al 100% e ir disminuyendo progresivamente hasta tener en un rango de seguridad por debajo de 60%. Entonces, un ejemplo acá, rápidamente, paciente masculino de 5 años que pesa 20 kilogramos, talla 110 centímetros, hacemos una aproximación del peso ideal que es 19, digamos que en este no hay una variación grande, solamente 1 kilogramo, pero cuando es un paciente obeso, donde el peso sí nos va a dar, eso va a ser clave para evitar lesionar el pulmón. ¿Y la lesión del pulmón en qué va a terminar? En un barotrauma principalmente, y nos va a llevar a que tengamos que hacer un procedimiento invasivo, que en este caso, por este tipo de infección, tenemos que evitarlo al máximo para evitar exponernos a diferentes situaciones que puedan aumentar el riesgo del personal de salud. Entonces, como dijimos, escogemos modo asistido controlado por volumen, una frecuencia de acuerdo para la edad, 20, un volumen corriente que iniciamos en 7, un PEP que lo vamos a iniciar en 7, una relación 1-2 y FIO2 al 100%. Ahí estaría programado nuestro ventilador. Luego de programar el ventilador, pues vamos a programar las alarmas, pero más adelante en otra pregunta vamos a responder o vamos a dar unas pautas para programar las alarmas. Entonces, ¿por qué ahora no se habla de la cascada? Entonces, los sistemas de humidificación, principalmente, ¿qué nos van a ayudar? Para que nosotros logremos llevar el oxígeno a la vía respiratoria sin generar una lesión, pues necesitamos humidificarlo, calentarlo, filtrarlo, buscando pues entregarlo en condiciones óptimas a esa vía respiratoria. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos cómo el acondicionamiento de los gases nos lleva a que los debemos a unas características particulares, que es lo que nosotros denominamos el límite de saturación isotérmica, que es llevarlo a una temperatura de 37 grados con una humedad absoluta de 44 miligramos por litro y una humedad relativa del 100%. Cuando intubamos el paciente,
Cuando intubamos el paciente, pues se pierde todo lo que hace la vía aérea superior, que es lograr humidificar, calentar y filtrar para llevarlo en esas condiciones. Cuando lo entregamos bien, pues se mantiene la arquitectura de la vía respiratoria, pero cuando lo entregamos en unas condiciones diferentes, pues vamos a ver que todo el epitelio se va a lesionar. Entonces, ¿qué hacen los sistemas de humidificación? Pues los sistemas de humidificación ayudan en el paciente que tiene una vía alterna, sea una intubación orotraqueal o sea una traqueostomía, llevar el aire con unas características especiales. Entonces vemos acá en la siguiente que para este caso nos vamos a olvidar de que existe una humidificación activa. ¿Por qué? Porque la humidificación activa tiene unas características, es que requiere agua, 2, que genera condensación, 3, tiene una posibilidad, aunque es muy baja, de generar un choque eléctrico, y ahora que estamos, digamos, entre comillas, improvisando sitios de ventilación, hospitales portátiles, pues nos aumenta el riesgo de más complicaciones, y lo principal es que debemos evitar, ¿ya?, la generación de aerosoles para evitar el riesgo de que el personal de salud esté expuesto y pueda pues enfermar o tener complicaciones secundarias a esto. Entonces lo que vamos a utilizar es humidificación pasiva. Generalmente es más fácil de usar, bajo costo y pues tiene filtros de humidificación que también pueden tener unas características que pueden ser antivirales, que en este caso serían pues ideales para lo que estamos manejando. Y la última pregunta es, cuando hablan de ventilación protectora, ¿a qué se refieren? Entonces, como decíamos, la lesión del pulmón en este tipo de patología, pues es una lesión pulmonar que va a ser heterogénea. Como vemos en esta imagen, el pulmón se afecta de manera diferente. Si vemos la parte superior, ya vemos que podríamos decir que estamos frente a un pulmón que está en teoría normal, más hacia el lado izquierdo, una lesión ahí medial, pero la parte posterior está completamente comprometida. Entonces nos estamos enfrentando a un pulmón heterogéneo. ¿Eso qué pasa? Que se va a traducir en que si ese ventilador no lo programamos de manera adecuada, podemos llevar a que se genere una lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Entonces, en esta imagen vemos cómo sería ventilar un paciente con un pulmón homogéneo, y generalmente todos los parámetros que nosotros podemos medir van a ser muy similares a los que el ventilador nos va a registrar. ¿Qué pasa? Eso se da en situaciones de normalidad, generalmente en pacientes que están en una cirugía programada, se puede ver que el pulmón es completamente normal. Diferente a lo que nosotros vamos a ver en esta patología, que es que el pulmón no es heterogéneo y vamos a tener zonas del pulmón o áreas del pulmón que pueden estar normales y áreas del pulmón que están severamente comprometidas. Y de ahí va a que tenemos que reclutar o mejorar esas áreas o zonas que están completamente enfermas, tratando de preservar y de no lesionar el pulmón que está adecuado o que está bien. Entonces, en ese caso debemos evitar el volutrauma, que lo podemos controlar con el volumen que le estamos programando, el barotrauma, mirando las presiones que van a ser como nuestro límite, el ateletrauma, y uno que es muy difícil o casi que imposible de controlar, sino en la medida que vamos controlando la infección, que es el biotrauma. Entonces, ¿qué estrategia tenemos para eso? Pues hay una premisa que manejamos en cuidado intensivo que es tolerar hipercapnia permisiva e hipoxemia controlada. La hipercapnia permisiva es tolerar un CO2 alto, ¿ya?, siempre y cuando tengamos un pH por encima de 7,2. Ese pH por encima de 7,2 nos permite que el paciente esté, digamos, los vasoactivos le funcionen, que esté, digamos, estable hemodinámicamente, así tengamos el CO2 alto. Y la hipoxemia controlada es un mensaje que siempre debemos tener, es que debemos evitar que nuestro paciente sature 100%, 98%, sino que una lesión pulmonar como la que acabamos de ver, que se genera en este tipo de infecciones virales, pues vamos a tolerar que el paciente pueda saturar, las guías dicen entre 88 y 92%, pero hay situaciones donde nos toca tolerar que el paciente sature 80, 81%, mientras todas las otras medidas que estamos haciendo diferentes a la ventilación,
cómo va a ser la sedación, cómo va a ser la relajación en el caso que esté indicado, cómo va a ser el antibiótico para mejorar la sobreinfección bacteriana, cada una de las otras cosas que podamos hacer por el paciente, el manejo adecuado de los líquidos endovenosos, pues nos va a ayudar para que ese paciente se vaya recuperando y vayamos tolerando pues otros parámetros diferentes. Entonces, de una manera sencilla, ventilación protectora es que ponerle al paciente una frecuencia respiratoria de acuerdo a su edad, tener un volumen corriente entre 5 y 8 cc por kilo, tener una presión meseta generalmente alrededor de 28, en algunos pacientes tolerable hasta 32, tener un FiO2, una fracción inspirada de oxígeno alrededor de 60% o menos, y tener un PEP que se ajuste a los requerimientos de oxigenación y que el paciente los tolere hemodinámicamente. Y esta ventilación protectora nos va a ayudar y nos va a servir para así mismo programar las alarmas del ventilador. Pues si tenemos un volumen, unas presiones que no queremos que el paciente o que la monitorización no sobrepase, pues lo que vamos a hacer es programar las alarmas cercanos a esos límites de presión y de volumen que no queremos que pase el paciente. Entonces, espero que estas 5 respuestas hayan sido contestadas. Pues pido disculpas por las fallas técnicas y quedamos atentos a las siguientes preguntas. Darly les va a responder las siguientes y quedamos atentos para las preguntas que tengan por el chat. Darlene. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor, sí, ya. ¿Ven la pantalla? ¿Sí está compartida la pantalla? Parece que no, ¿cierto? Cerramos esta. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Perfecto. Otra vez el garrapiño acá. Esto... ¿Cómo era que se quitaba el rayón? ¿Cómo es que se quita esto? No me acuerdo. En la parte de arriba hay un comando de... Listo, perfecto. No me deja ahora. ¿Sí están viendo la imagen? Sí, señor. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente a la Sociedad Colombiana de Pediatría en su regional Huila. Para los que no me conocen, mi nombre es Darwin Carvajal Duque, soy intensivista y coordinador clínico de la UCI Pediátrica del Hospital Universitario. La siguiente pregunta es ¿por qué ponen PVP tan alto? Entonces, antes de hablar del tan alto, pues ya el doctor Iván Ardila les estaba comentando que uno de los parámetros fundamentales con el cual yo pretendo mejorar oxigenación en mis pacientes, que ya sabemos que por qué voy a terminar, una de las principales causas por las que yo termino ventilando a este tipo de pacientes es por desaturación, porque tiene un problema parenquimatoso alveolar que lleva a que los alveolos se destruyan, los que son vecinos a los que están destruidos, como él ya mostró anteriormente, al ser una lesión totalmente heterogénea, hay unas zonas del pulmón que ya están definitivamente dañadas. Con la ventilación mecánica yo no pretendo recuperar a ese alveolo. Van a haber unas zonas que están en la interfaz entre lo que está dañado y entre lo que no se ha dañado. El soporte ventilatorio tampoco quiero hacer una intervención mayor en el alveolo bueno, porque pues él está bueno, a mí me interesa es tenerlo abierto, pero finalmente al que yo le voy a invertir para que me ayude a mejorar la oxigenación es aquel alveolo que se encuentra en esa interfase entre el pulmón bueno y el pulmón lesionado, o el pulmón dañado o en proceso de destrucción. Entonces yo no le voy a hacer nada al destruido. Yo lo que pretendo a través de esta estrategia que se llama la presión positiva al final de expiración es, o PEP,
es abrir aquel alveolo que se encuentra en esa interfaz entre el dañado y el bueno. De tal manera que a través, ustedes imagínense siempre el alveolo como si fuera una bomba, y este es el tubo de la bomba. Acá está la boca de ustedes, y apenas le entregan a ustedes esta bomba está totalmente colapsada, como esta imagen de acá. Y ustedes, a través de una presión, ustedes lo que hacen es abrir esa bomba. Y esa presión es la que nosotros, con el modo ventilatorio que escojamos, bien sea, si yo escojo un modo por presión, pues directamente yo le voy a poner al ventilador, le digo, póngale tal número, tal presión, y con esa presión entre un volumen de gases, que es una mezcla de oxígeno y aire, para generar un intercambio gaseoso acá en la unidad alveolo capilar. Y si yo defino ponerle un modo de volumen, como ya lo explicó ahorita el doctor Iván, pues definitivamente yo le digo al ventilador, venga, introdúzcale 6 cc por kilo de volumen a través de un flujo que al final va a generar también una presión en este alveolo o en esta bomba que la va a abrir como esto. Entonces está colapsada la bomba o el alveolo o la unión de alveolos, le doy una presión o le doy un volumen y la abro. Pero pues ahora tengo una responsabilidad mayor. Tengo que abrirlo, pero no abrirla tanto, porque él ya nos explicó que si usted la abre mucho, empieza a lesionar, ¿sí? A mí me interesa abrirlo, pero con esa apertura que hago, ese alveolo me va a ayudar a que mejore la oxigenación. Entonces, con el PEP que yo le programe al ventilador, a la zona mala, dañada, no le hago nada. Lo que busco es abrir al que no se ha dañado, pero se quiere dañar, porque si dura colapsado, se va a dañar. Se daña, se pierde toda la estructura física y todas las propiedades tensoactivas del surfactante y el alveolo se daña. Entonces yo le quiero invertir es a este. Pero también quiero que con ese PEP que le estoy poniendo, el bueno permanezca abierto. Entonces, luego de haber inflado esta bomba por primera vez, una bomba azul, un ejemplo, la van a inflar. Al comienzo es muy difícil inflarla, a uno le duelen los cachetes, pero a la siguiente inflada, usted dejó que se le salga el aire, a la siguiente inflada va a ser más fácil. Y eso mismo es lo que pasa con el alveolo. Si el alveolo yo lo inflo, lo abro y permito que nuevamente se desinfle totalmente, va a ser más difícil volverlo a abrir. Entonces, el PEP es esa presión que en el desinflado de la bomba yo le dejo en aire, y ese aire o ese gas genera una presión dentro del alveolo para que él no se colapse nuevamente, sino que quede medio abierto. Y al quedar medio abierto, yo no lesiono el alveolo que está bueno y dejo medio abierto el que está regular para permitirme que vuelva a abrir. Pero eso requiere una monitorización y por eso es que hay que poner unas alarmas. Por eso yo, luego de que inicie una programación, yo tengo que estar monitorizando las presiones, los volúmenes, para saber si tengo al alveolo así, sobredistendido, o si lo tengo así, o si lo tengo en un muy buen momento. Un pulmón colapsado o un pulmón sobredistendido. Si yo me sobrepaso en el PEP que le suministro, pues voy a empezar a generar daño en el alveolo del alveolo que estoy tratando de recuperar y en los alveolos buenos. Genero cambio inflamatorio y todo lo que él ya les explicó. Entonces, cuando yo decido poner el PEP, yo lo que quiero es evitar el colapso alveolar definitivamente. Quiero mejorar la oxigenación, pero para yo definir qué tanto PEP, si le voy a poner 4, 5, 6, 7, pues yo tengo que entender la enfermedad. Si el problema del paciente es de la vía aérea, es decir, una enfermedad resistiva de la vía de conducción, parecido a un asma, parecido a una bronquiolitis, en el cual lo que está es obstruido el lumen y lo que está aumentada es la resistencia, pues el PEP no es la elección, o sea que a ese paciente, por el contrario, le voy a dejar un PEP bajo, porque si yo sigo aumentando, ya sabemos que en esa enfermedad de aumento en la resistencia de la vía aérea, lo que yo voy a generar es un atrapamiento de aire y yo acá en el pulmón yo no vería estas consolidaciones, sino que vería una sobredistensión. O sea que si yo voy a ventilar a un paciente como una bronquiolitis, pero ustedes no le ven mucho compromiso parenquimatoso, utilicen PEP bajo, porque si lo utilizan alto, van a empeorar el atrapamiento aéreo, el paciente empieza a hacer un fenómeno que se denomina autopip, es decir, yo ya solito con el asma o la bronquiolitis ya estoy haciendo un autopip, y usted con el PIP que me le pone lo va a empeorar, y entonces el pulmón se va a sobredistender
y le va a colapsar al corazón y usted le hace un choque obstructivo parecido al de un neumotórax. Diferente al paciente que usted le observa la tomografía o la radiografía y usted observa que es compromiso parenquimatoso, neumonía, consolidación. Ese es el paciente al que usted sí le va a poner PEP. Y las recomendaciones de adultos luego extrapoladas a pediatría es tratar de utilizar PEP más altos en este tipo de pacientes, pero lo que yo busco es reclutamiento alveolar. Ya sabemos de cuáles, de esos alveolos que no están dañados, pero que pueden ser recuperables. Pero yo todo lo que hago lo tengo que monitorizar y tengo que buscar el PEP o PIP óptimo. ¿Y cuál es ese? Yo tengo que definir si el paciente es respondedor o no respondedor y cómo lo hago. Uno, evaluando si cuando yo subo el PEP me mejora la saturación de oxígeno. Listo, subió, respondedor. No subió, probablemente no lo sea. Y tengo la opción de hacer algo que se llama el cálculo de la distensibilidad. Algunos ventiladores lo hacen automáticamente y otros ventiladores hay que hacerles una maniobra de pausa inspiratoria, fundamentalmente para los ventiladores programados por volumen, y en el cual usted lo que evalúa es esa característica fisiológica del pulmón que se denomina la presión, que es qué tanto volumen le logra entrar a este alveolo con una presión determinada. Usted dijo, le va a poner una presión de 20. ¿Qué tanto volumen entró? Entró 5 cc por kilo. Ah, estoy bien. Estoy diciendo que lo normal es 5, 6, 7, 8 cc por kilo, o sea que estoy bien. No, le estoy poniendo un PEP de tanto y así mismo se va evaluando con ese valor de distensibilidad que yo ya se los decía la vez pasada que es fundamental. Entonces, con ese PEP óptimo yo defino si voy a utilizar PEP alto o no PEP alto. Actualmente con el COVID-19 se han identificado dos patrones histopatológicos fundamentales. Entonces, en el caso de los niños, a nosotros nos va a llegar el espectro del paciente que llega con una bronquiolitis, con una enfermedad de características netamente resistivas, es decir, broncoobstructivo aparentemente. Y está el segundo, que es el que me hace el compromiso parenquimatoso. Pero de ese que me hace el compromiso parenquimatoso, hay uno que es parecido al de esta imagen, que es lo que es el cuadro neto de SDRA. Ese es el que verdaderamente responde a PEP. Pero hay otro grupo, que es el que se está definiendo actualmente y se está documentando, que es un paciente que este alveolo no está tan comprometido, o sea, yo no voy a ver la placa tan blanca, pero lo que se está observando es que esta unidad capilar de la unidad alveolocapilar se está trombosando. Entonces se está generando una actividad trombogénica que está trombosando todos estos vasos, generando fenómenos trombóticos masivos que se extienden hasta la aurícula. Entonces, ese paciente, si usted le pone PEP, o sea, ya tengo trombosado o medio trombosado el vaso, y ahora usted le pone un PEP alto a este alveolo, es decir, lo sobredistiende, usted va a terminar de colapsar ese capilar y terminar de complicar el fenómeno trombótico. Entonces, es muy importante entender la fisiología, la fisiopatología y hacer la correlación con las imágenes para poder definir qué tanto PIB le pongo. Inicio con poquito, ya les dijo Iván, arranque con 6, ¿sí? Arranque con 5 y evalúe, ¿sí? ¿Le bajo o le subo? ¿Y cómo lo evalúa? Evaluando la saturación y la distensibilidad, y una forma de ayudarse es con la radiografía. ¿Qué tanto de eso blanco que usted veía cuando le puso el PEP cambió y se volvió más oscurito? Este es un ejemplo en el cual yo lo que busco es reclutamiento alveolar. Se colapsa totalmente el pulmón, está todo esto colapsado, lo voy insuflando, voy cambiando progresivamente el tipo de presión o de volumen que le voy generando hasta que lo voy sobredistendiendo cada vez más. Estoy logrando la reclutación, recluto, miren cómo se van abriendo todos esos espacios que estaban colapsados hasta lograr el reclutamiento total. Esto tal cual es lo que ustedes hacen con ese PEP. ¿Sí? Reclutan, pero ahora nos estamos yendo hacia el otro lado, lo sobredistiendo, y cuando sobredistendemos dañamos los buenos. Acá permitimos nuevamente que se colapse, miren, se colapsa, y como no le dejé un PEP para que no se me colapsara, entonces nuevamente se colapsan todas las unidades. Si lo hubiera dejado, no permitir que llegara hasta el colapso, es decir, ponerle PEP en 0, sino que se lo hubiera dejado en 6, 7, 8, no sucedería este fenómeno. La siguiente estrategia no ventilatoria, sino más
posicional, pero que tiene un impacto ventilatorio y en la oxigenación importante, es la posición prono. Consiste en que es colocar al paciente en posición boca abajo en la camilla o en la cama, buscando unos efectos fisiológicos en el pulmón. Acá vemos un corte y una distribución anteroposterior de un pulmón, la columna y un corazón, en donde observamos que la región posterior del pulmón tiene un diámetro, una amplitud mucho mayor respecto a la parte anterior en relación a la ocupación del corazón en esta región. Y en el proceso fisiopatológico del SDRA, estas zonas posteriores, por efecto de la gravedad, que se denominan zonas dependientes, van a generar más ocupación de líquido, más efecto compresivo anteroposterior, y vamos a ver que las presiones a nivel pulmonar con la presión transpulmonar es totalmente heterogénea y estas zonas tienden a consolidarse mucho más. Entonces, lo que yo busco con la posición prono son diferentes efectos, en la cual ahora posiciono a mi paciente boca abajo y acá en la parte anterior ustedes observaban cómo esto es un alveolo y este es otro alveolo. En la posición supino, el alveolo en la parte anterior generalmente está sobredistendido y en la región posterior tendencia al colapso, que es esto. Yo ahora lo que quiero es aprovechar ese diámetro mayor de la región posterior y lo volteo. Y sucede lo contrario, se me colapsa de la misma forma como estaba antes, se recluta, pero una menor proporción. Quito el peso que el corazón le estaba ejerciendo al pulmón, permitiendo que este pulmón abra. Mejoro la perfusión y miren cómo este alveolo de la región anterior, este alveolo de la región posterior son muy similares. Entonces, pues, homogenizo la ventilación, mejoro la oxigenación, mejoro la perfusión y esta posición prono se ha relacionado con disminución en la generación de lesión asociada a ventilador y adicionalmente disminución en neumonía asociada a ventilador. ¿Y cuál es la indicación de la posición prono? Es un paciente que yo ya le inicié mi ventilación, hice todas las estrategias y a pesar de toda la titulación del PEP óptimo y todo lo que ya venimos hablando, persiste con una PAFI menor de 150. Ese es el paciente candidato a posición prono. Se posiciona, hay que tener en cuenta para el posicionamiento que no se vaya a desconectar el tubo, que no se vaya a arrancar el catéter. Eso se tiene que hacer, lo tiene que hacer un equipo en el cual participe en lo posible el médico, en este caso de los COVID, la terapeuta respiratoria, la jefe o auxiliar de enfermería y tiene que ser un proceso coordinado. En pediatría es muy sencillo la posición prono, posicionar a un paciente en prono. Ya se nos dificulta en los adolescentes y en los adultos, principalmente en los obesos. ¿Y cuánto tiempo lo voy a dejar? De 12 a 16 horas. ¿Y cómo voy a evaluar que este paciente me respondió tal cual como les dije con el PEP? Ustedes tienen que definir respondedor o no respondedor al prono. Respondedor, mejoró la saturación. Entonces, definitivamente el marcador principal que ustedes van a poder observar como un paciente respondedor a prono es la mejoría en la saturación y en su oxigenación. Si el paciente estaba en una saturación de 80, usted lo pronó, le siguió la titulación del PEP, le ajustó todos los parámetros, el volumen corriente, el FiO2, logra descenderle FiO2 y el paciente le mejora saturación, es un paciente respondedor al PEP, a la posición prono. Y de acuerdo a la evolución clínica, usted va definiendo si el paciente continúa con su buena oxigenación, despronarlo, es decir, volverlo a poner en la posición supino y usted va evaluando la respuesta. En muchas oportunidades usted va a notar, para aquellos que han rotado por la unidad de cuidado intensivo como estudiantes, que en muchas oportunidades nos saltamos estas 16 horas y dejamos las 24 horas continuas. Eso se puede hacer, pero siempre hay que tener precaución que no se vayan a generar zonas de presión, entre otros trastornos. Existen unas contraindicaciones para la posición prono, como cirugía abdominal, síndrome de hipertensión intraabdominal, entre otros. Entonces, definitivamente, estrategia que funciona, pero tenemos que clasificarlo. ¿Respondedor o no respondedor? Entonces, dentro de los fenotipos que les estoy explicando, del que hace el compromiso parenquimatoso, como el SDRA, la posición prono es efectiva, pero para el que me hace ese compromiso vascular trombótico que les explicaba, el fenotipo H descrito actualmente, es no respondedor a prono. Y luego se nos viene, listo, arranqué la ventilación, ya entendí la fisiopatología, yo voy volando, le tengo buenos volúmenes corrientes, estoy dentro de la estrategia de ventilación protectora y de un momento a otro me saturo 85. Cambia nuestro rostro, tras de que estamos vestidos, encapuchados, sudorosos, con ganas de ir a orinar y ahora satura 85 el paciente. ¿Qué voy a hacer? Ideas. Primero,
secuencia DONE, de sus siglas, en la cual la D corresponde, lo primero que tengo que pensar es que el tubo se haya desplazado. Ustedes pueden ver un tubo por la boca, pero si estaba mal fijado, el paciente se estaba moviendo o el exceso en la producción de las secreciones hace que el tubo se vaya corriendo y el paciente se extubo. Es lo primero que ustedes tienen que pensar. Entonces, automáticamente irían, en el caso de COVID, clampean el tubo acá, ponen en pausa el ventilador, clampearon el tubo acá con su pincita, o antes de hacerlo, ponen fonendo al lado y lado. Si definitivamente tienen la duda, clampean, desconectan acá, conectan el ambú con todas las recomendaciones que ya les hemos dicho, la bolsa de anestesia, desclampean acá, ausculta axila y definen extubado o no extubado. Si se extubó, pues nos metimos en un problema grandote porque nos toca hacer nuevamente toda la secuencia de inducción y todas las recomendaciones que hablamos en la charla de Código Azul COVID. Pero pues, solución, intubar. Mientras lo intubo, el paciente va a estar desaturado. Si el paciente está con esfuerzo respiratorio, sacamos este tubo, le posicionamos la máscara, como ya lo hemos venido diciendo, la máscara del ambú, con su ambú armado. Uno de los reanimadores hace un sellado completo en el rostro, el otro reanimador sostiene la bolsa, se pone oxígeno a flujo libre, que se llene el reservorio. Si el paciente tiene esfuerzo respiratorio, permitimos que él, con la presión negativa que hace de su esfuerzo respiratorio, abra la válvula del ambú, porque ya sabemos que el ambú no da flujo libre, pero con la presión negativa que él genera con la inspiración, él sí logra abrir la válvula, y si con eso se logra sostener la oxigenación, vamos preparando todo para, ustedes gritan Código Azul COVID, todo el mundo llega y se ubica, cada quien tiene sus funciones, se organiza, le traen las cosas y usted realiza su reintubación. La segunda letra es la O, obstrucción del tubo. Puede ser por acodamiento, puede ser por secreciones, por sangre, por moco, por muchos elementos. Siempre verificar. El segundo, neumotórax. En muchas oportunidades es tanto el neumotórax como en esta radiografía que el pulmón de ese lado se encuentra totalmente colapsado y es difícil interpretar una placa, aunque acá no es tan difícil por la diferencia en la transparencia pulmonar. Observan cómo el mediastino se encuentra desplazado a la región contralateral. Y al final, si definitivamente todo esto no es positivo, hay que buscar las fallas en el equipo. Sin embargo, normalmente en un paciente no COVID, lo primero que uno haría es desconectar el ventilador, porque uno le echa la culpa de una vez al equipo, va y mira las alarmas, dice algo le pasa, cámbiame ese ventilador, se pone bravo con la terapeuta, claro, usted estaba comiendo, entonces no, me descuidó, le hago mala cara y salgo y me voy. Pues no, en paciente COVID hay que hacer esta secuencia rápidamente, porque lo último que yo quiero es desconectar ese circuito, ¿sí?, del tubo. Pues en este caso que se desconectó, es un evento con elevada generación de aerosoles. Rápidamente lo que tengo que hacer es protegerme, estar protegido e ir y reconectarlo. Pero si definitivamente yo no encuentro una de estas otras causas, hay que clampear el tubo, se pone el ambú, se pone en pausa el ventilador y se quita el circuito. Entonces siempre tener precaución de no retirar el circuito sin haber pausado el ventilador, porque automáticamente el ventilador sigue realizando las insuflaciones y va a empezar a regar aerosoles por todas partes. Recuerden que cuando conecten aquí el ambú, le ponen el filtro, que ya lo hemos hablado, el filtro de humidificación activa o el filtro viral, para lograr captura de microorganismos en esa zona. Y si definitivamente mi paciente tiene un neumotórax, entonces tenemos que recordar cuál es la técnica para colocación, el sitio para colocar mi tubo orotraqueal, como se observa en la imagen. Ubicamos la tetilla, cuarto, quinto espacio intercostal, región línea axilar anterior, y aproximadamente en esta zona. Preparamos todo nuestro equipo, va a través de una técnica aséptica con todo el procedimiento como si fuera una cirugía. Utilizamos nuestro bisturí, hacemos una incisión transversa, posteriormente tomamos una pinza Kelly, introduciéndola cerrada, vamos disecando, se va abriendo, se introduce cerrada, se va abriendo y usted va disecando poco a poco hasta que va ubicando el borde superior de la costilla, porque si ubican el borde inferior probablemente, no probablemente, van a lesionar la arteria intercostal, y ahorita ese paciente que tenía neumotórax ahora va a tener un neumotórax. Entonces tienen que garantizar a través de la palpación con ese dedo de la mano izquierda, ir palpando hasta que ubican
la costilla y se introducen por el borde superior hasta que entren a la cavidad pleural. En ese momento va a salir aire a presión. Introducen el tubo, el cual lo van a guiar. Cuando introduce el tubo, luego se cierra la pinza y ya usted orienta el tubo hacia donde quiera. Hay diferentes formas. Usted también puede sacar la pinza luego de haber hecho la herida y la disección, y luego de tener el tubo montado, lo va introduciendo, como se observa en la imagen, y ustedes con la pinza orientan, ¿sí? Ahí se abre la pinza, pero ustedes orientan la dirección hacia donde quiere que se vaya el tubo. Dependiendo del estado hemodinámico del paciente, ustedes van a tener que definir si de aquí a que me llegue un tubo, me llegue la sutura, me lleguen todas las cosas, el paciente hemodinámicamente lo tolera, pero si definitivamente no, pues entonces van a tener que hacer una descompresión urgente de la cavidad pleural con un J-call de mayor tamaño. Hacen técnica séptica en la región anterior, en la región paraesternal derecha o izquierda, a nivel del segundo o tercer espacio intercostal con línea media clavicular, y realizan la introducción también de ese yelco por el borde superior de la costilla y generando la descompresión del neumotórax, y posteriormente ya eso les va a dar tiempo de poner su toracostomía. Acá se ponen los tubos, se hace la técnica del enrollado en el tubo, se fija, luego se cubre y posteriormente, dependiendo de los recursos de cada hospital, se definirá cuál va a ser el sistema de drenaje cerrado que se le va a poner. En este caso, antes de eso, usted tiene que tener mucha malicia indígena para empezar a buscar conectores de diferentes tipos que ya ustedes muchas veces los han observado, pero lo importante es que esa conexión entre el tubo y el pleurovac o sistema de drenaje sea un sistema hermético que no permita la entrada de aire ni la fuga de contenido. Y posteriormente ubican su pleurovac y en él van a observar dos parámetros. Uno, el que se está observando ahí, que es el nivel de presión negativa que se le va a programar al dispositivo, que es un valor variable, que es donde ustedes van a ver una columna de agua, y una cámara de agua que más o menos se programa en 2 centímetros de agua, o puede ser algo muy variable, otros son con niveles. Y ahora ya hice la secuencia DONE y el paciente sigue desaturado. Después de que me asusté, hice tanta cosa y el paciente sigue desaturado. Entonces, ya ventilatoriamente lo que tengo que buscar, ya sabemos que la oxigenación, uno de los parámetros fundamentales para lograr el reclutamiento alveolar, es el aumento del PVP. Entonces, si usted ya catalogó que este paciente es potencial respondedor por la enfermedad parenquimatosa, le aumenta el PVP en 2 puntos y evalúa la saturación, evalúa la SAFI. Recuerden que la PAFI tiene un equivalente no invasivo que es la SAFI, totalmente equivalente en los estudios en pediatría. Si me mejora la saturación, si me mejora la SAFI, se puede tomar una radiografía, o si tienen disponibilidad de ecografía, se evalúa el reclutamiento alveolar con la ecografía. Evalúan la distensibilidad. Si ustedes tienen una distensibilidad de 5, le aumentaron el PVP y la distensibilidad les aumenta a 8, van por buen camino. Les aumenta la oxigenación, van por buen camino. Definitivamente hicieron la estrategia con PVP y dijeron, no me mejoró. Entonces van a utilizar el FiO2, lo pueden aumentar hasta el 100%, pero lo más rápido posible tienen que buscar el descenso a menos del 60%. Recordar que el oxígeno se relaciona con toxicidad, más si son prematuros o recién nacidos. Como ya se mencionó previamente, en el SDRA debemos manejar una estrategia de hipoxemia permisiva con un objetivo de presión arterial de oxígeno entre 60 y 70, con una saturación objetivo de 88 a 92%. Si le aumenta el FiO2, si le aumenta el PVP y el paciente sigue desaturado, entonces vamos a aumentar el volumen corriente. Cuando aumentamos ese volumen corriente, que ya habían dicho que era 5, 6, 7 cc por kilo, entonces tenemos que evaluar un parámetro que se llama la presión plató, que se evalúa con la pausa inspiratoria. Cuando yo hago la pausa inspiratoria en un modo de volumen, me da la distensibilidad y también me muestra ahí arriba la presión plató. Entonces esta presión plató debe mantenerse por debajo de 30 para mantener la estrategia de ventilación protectora. Y luego de que lo intubé, ¿cómo le voy a dejar la sedación? Ya sabemos muy bien en nuestro código azul que hacemos una secuencia de inducción rápida en la cual evalúo si pongo o no pongo lidocaína, previamente si pongo atropina, pongo una secuencia que va a ser muy variable entre instituciones. En el caso del hospital lo dejamos que primero una secuencia de inducción modificada en la cual vamos a poner primero el opioide a una dosis alta,
a 1 o 2 microgramos, 2 microgramos por kilo, en la cual yo induzco sedación a través de un opioide. Posteriormente pongo un relajante, que la elección es el rocuronio, porque tiene un inicio aproximadamente en 1 minuto, y de ahí a que yo pongo el hipnótico, básicamente ya el relajante ha hecho efecto, y como hipnótico el midazolam. Y luego digo, ¿con qué lo voy a dejar sedado? Pues podemos utilizar todas las estrategias estándar que ya conocemos de pseudoanalgesia. Recordar que la analgesia es con opioide y la sedación o ansiolisis o el hipnótico es el midazolam. Entonces, ansiolisis y analgesia, si el paciente se encuentra estable. Si el paciente está inestable, podemos utilizar la estrategia de ketamina midazolam. ¿Y cómo se hacen los cálculos? Entonces, para midazolam y ketamina, utilizamos una constante de 3, la multiplico por el peso y eso me da los miligramos que tengo que adicionar a 50 centímetros de solución salina, en donde la constante me queda que un cc es igual a 1 microgramo kilo minuto con un rango de dosis de 1 a 5 microgramos kilo minuto, que puede ser modificada, ascendida dependiendo del espectro clínico. Y en el caso del fentanil, utilizamos ya no una constante de 3, sino de 30, que la multiplicamos por el peso y me da los microgramos que la adiciono a 50 para que un cc sea igual a 0.01 microgramos kilo minuto. En este caso estoy haciendo la constante en microgramos kilo minuto, pero también se puede hacer en microgramos kilo hora, con un rango de dosis que va de 0.01 a 0.5 microgramos kilo minuto, pero que se puede ascender también. Y luego de que ya, listo, ya sé poner la sedación, puse la infusión, ahora yo ¿cómo hago para saber que voy bien? Pues tenemos que utilizar escalas de sedación. En este caso, de sus siglas en inglés, vamos a utilizar de elección la escala RASS. Existen otras escalas como la Comfort Behavior y otras escalas que se utilizan para pacientes tanto sedados profundamente como relajados, que vale la pena revisar. Pero en este caso la más práctica es la escala RASS, y lo que nosotros buscamos con la sedación es darle confort al paciente, es decir, que no tenga dolor, que no esté ansioso y que esté sincrónico al ventilador, porque a mí lo que me interesa es con el ventilador darle un soporte ventilatorio, reemplazar la función respiratoria, buscar reclutar el alveolo mientras doy tiempo a que el antibiótico y las diferentes estrategias, si es el caso, hagan su efecto. Y entonces, como ya evalué la escala de sedación, también siempre tengo que evaluar escalas de dolor propias y específicas para cada edad, para ustedes saber si tienen que subir o bajar el opioide. Tienen que hacer escalas de abstinencia, porque en algunos pacientes un paciente puede estar desacoplado al ventilador y ser por abstinencia, y usualmente no, la recomendación es que luego de 5 días de la infusión de midazolam y fentanil debemos iniciar metadona y manejo preventivo profiláctico del síndrome de abstinencia. Hacer escalas de delirio, como la escala CAP-D, Preschool, la Preschool Kamikú, la Kamikú, dependiendo de la edad. Pero entonces siempre realizar escala de sedación, dolor, abstinencia y delirio. Porque de allí va a resultar la respuesta de esta pregunta. ¿Debo utilizar relajante? Ya nos quedó claro que sí o sí vamos a utilizar relajante neuromuscular en el paciente, en la inducción, en la secuencia de inducción rápida. Recordar que estamos recomendando rocuronio, pero dependiendo de la institución, ustedes pueden decir succinicolina, recordar la hipertermia maligna, otros pueden decir yo solamente tengo becuronio. Finalmente nos toca adaptarnos al recurso que tengamos. Pero como ya le dijimos, la elección no es la relajación en infusión continua. Acá lo que importa es la sedación con un rango de sedación de -5, -6, es decir, una sedación profunda en las primeras 24 horas mientras se logra la estabilización del paciente, y posteriormente, de acuerdo al comportamiento clínico, ustedes van a definir a quién van a relajar. Usualmente la indicación es aquel paciente que con todas las estrategias tiene una PAFI de menos de 150, entonces el paciente que tendría la indicación. De resto, el ideal es mantener sedación profunda, y en la medida que van pasando los días, ir superficializando el paciente y de acuerdo al confort y a las escalas de dolor, delirio, en abstinencia, ustedes definir. Y lo que uno puede tener un paciente con COVID, despierto, tranquilo, como ustedes ya lo han observado en las unidades de cuidado intensivo, en su proceso de recuperación, pero pues ese ya no va a ser el espectro del paciente agudo, ese ya va a ser el paciente que nosotros vamos a tener en la unidad de cuidado intensivo. ¿Y con qué vamos a relajar? Pues con el relajante que tengamos. Si me pueden escoger de una cajita cuál escogería, sería el cisatracurio por su metabolismo, ya que por su metabolismo propio no necesita metabolismo hepático ni renal, entonces es muy, muy útil en pacientes que tienen falla renal y disfunción hepática, fundamentalmente los que tienen falla orgánica múltiple.
y ustedes escogerían el tipo de relajante viendo su indicación, su metabolismo y ya. Y como regalo, les voy a dejar esta tabla porque como no sabemos si nos toque tratar adultos, entonces ya muy claramente ya dijimos que tenemos que utilizar las escalas con el peso ideal. Entonces acá tengo una escala, esto es de hombres y mujeres ya para adultos, en los cuales pues los vamos a dejar como unos recursos para poder orientarnos o quizás para esos pacientes que son tan pesados, poder tener la relación si lo ventilo a 6, a 7, a 8 o a 10, ya tener acá el peso ideal según la talla. Entonces, espero haber resuelto sus inquietudes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Darlene e Iván por sus intervenciones. Entonces quedamos atentos a las preguntas y comentarios que se pueden colocar en la parte de abajo. Hay una opción de chatear. Ahí escriben la pregunta y yo se las leo a los doctores para responderlas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La doctora Lina Otálora pregunta, ¿hay indicaciones para el uso de surfactante en el paciente pediátrico? Iván, ¿qué opina? Generalmente los estudios de surfactante en el paciente pediátrico lo que dicen es que mejora la oxigenación de forma transitoria. En las primeras, digamos que en 20 horas mejora la oxigenación, pero no determina un cambio en el curso de la enfermedad. Entonces, la recomendación de los artículos es que no está indicado surfactante en esa área pediátrica. De acuerdo. La doctora Dolly, cuando se inicia metadona y lorazepam al quinto día, ¿se deja el midazolam? Iván, ¿alguna observación? La respondo yo. Entonces, no, inmediatamente no. Hay que esperar el tiempo. Hasta el 50% cada 24 horas. Entonces, no se hace la suspensión inmediata. Tampoco se inicia con la dosis más alta, se inicia con dosis más bajas y se va titulando. Pregunta el doctor Barreto, al aumentar el PEP a valores tan altos, ¿en qué momento definen soporte vasoactivo e inotrópico? ¿Se ayudan con ecocardia? Digamos que el manejo es integral, por eso digamos que decíamos que son muchas las estrategias que uno revisa en el momento del manejo del paciente. En la medida que uno va aumentando, digamos, la estrategia de PEP para reclutar ese pulmón, pues el mismo paciente le va pidiendo a uno si necesita soporte vasoactivo o si el soporte vasoactivo ya está alto y no permite subir más el PEP, pues uno no progresa en aumentar el PEP. Entonces, digamos que es una serie de factores que el juicio clínico es el que le va indicando hasta qué momento uno puede subir los parámetros sin que le afecte la parte hemodinámica del paciente. Si con ajustarle el PEP lo va a reclutar y le tocó ponerle un poco de soporte vasoactivo, pues lo hacemos y en la medida que el paciente va mejorando, pues lentamente se va a poder ir descalando todo el soporte. Pero digamos que es un conjunto de todas las cosas que uno va titulando y va definiendo si el paciente tolera o no tolera aumentos, digamos, progresivos del PEP hasta lograr, pues digamos, llegar a parámetros de ventilación protectora y pues lograr las metas teniendo en cuenta la hipercapnia permisiva y la hipoxemia controlada. Sí, de acuerdo. Y adicionalmente, sí, ecocardio y ecografía de tórax. Para titulación de PEP óptimo, utilizamos ecografía de tórax, para B, patrón B, el B7, ya que usted va aumentando el PEP,
usted asimismo va observando que esas líneas van desapareciendo, ¿sí? Entonces, tanto la ecografía de tórax como el ecocardiograma también son útiles. Usted con el recordar que con el PEP, si logramos mantener al paciente en una zona donde ideal de la curva presión-volumen, una extensibilidad óptima, voy a tener también un balance en la resistencia de la vía aérea. Pero si nos sobrepasamos hacia la sobredistensión o hacia el colapso, vamos a aumentar la resistencia, no de la vía aérea, la resistencia vascular pulmonar, y eso me va a repercutir con hipertensión pulmonar, con disfunción derecha, isquemia derecha, entre otras cosas. Entonces, muy buena esa pregunta, porque no es solamente decir un PEP y ponerlo a ciegas. Eso que estoy diciendo responde a la siguiente pregunta. ¿Hasta qué valores lo recomendamos? Sí, 15. Los adultos, de hecho, ellos tienen unas tablas en la cual correlacionan oxígeno, ¿sí? FiO2 y PEP. Ellos utilizan unas PEP altísimas, y 15, o sea, definitivamente para nosotros en pediatría ya ya se pasaría casi que a una de reclutamiento extremo. Nosotros muy pocas veces, o yo por lo menos nunca he puesto un PEP tan elevado, pero ese sí es el escenario del adulto. Para nosotros en pediatría un PEP alto, máximo 12, pero antes se hacía ciegas. De hecho, las tablas que tienen los de adultos es básicamente FiO2 y PEP. FiO2 y PEP, y dicen PEP tanto, FiO2 para tanto, y se acabó. Pero ahorita tenemos muchas herramientas en el ventilador, tenemos la ecografía de tórax, tenemos ecocardiograma, o sea que hay muchas otras herramientas para tener en cuenta. De acuerdo, con todas esas herramientas uno puede titular, lo que decíamos ahora, son muchas variables y pues hemos llegado a tener PEP bastante, digamos, altos para lo que estábamos acostumbrados a manejar, 18, 17, si el paciente lo tolera y ese es nuestro objetivo, se puede llegar a esos niveles. Sí, pero nunca he utilizado COVID-19, hay que tener en cuenta ese patrón que no lo podemos separar, el patrón el L que nos está diciendo que los vasos están trombosados de la unión alveolo-capilar. Entonces, porque es que usted va a tener una lesión heterogénea, usted puede tener alvéolos condensados, ¿sí?, que hagan parte del SDRA, pero también puede tener unidades capilares trombosadas. Entonces, cuando se utilizan esos PEP tan altos, es urgente decir, ¿responde a PEP o no responde a PEP? Si no responde a PEP, baje el PEP, porque lo de la primera pregunta del doctor Barreto, ese PEP le va a llevar a colapso, y ¿qué? Es un choque obstructivo. Usted está apretando por interacción cardiopulmonar, está apretando ese corazón, y por más inotrópico que le ponga, pues no va a ser la solución. O sea que si el paciente no es respondedor a PEP, no se lo suba más, bájeselo por el contrario. Vale, ahí había otra pregunta de PEP que creo que ya casi quedó resuelta, pero es, entonces, ¿cuándo decimos que un PEP es alto y hasta qué valores es lo recomendado? ¿15? Pregunten. Entonces, digamos que alto es como una percepción, pero lo que debemos tener claro es PEP óptimo. Entonces, digamos, el PEP óptimo es el que yo necesito para que mi paciente logre la meta de hipoxemia permisiva, o sea, que el paciente logre la saturación de 88-92 con un estado hemodinámico adecuado. Entonces, si yo lo logro, cada paciente hay que individualizarlo. Si yo lo logro con un PEP de 8, pues ese es el PEP óptimo de ese paciente. Si yo al otro paciente le pongo un PEP de 12 y con eso logro las metas, ese es el PEP óptimo para ese paciente. Decir que de 12 es alto, después de 15 es alto, no es, digamos que no tiene un límite, y finalmente lo que necesitamos buscar es lo que sea óptimo y adecuado para cada paciente. De acuerdo. Otra pregunta, en adultos la indicación de posición prono es inmediatamente después de realizar la intubación del paciente. En pediatría lo manejaríamos solo con la medición del paso. No, digamos que no es que sea una indicación de los adultos
inmediatamente intubarlos, pronarlos. Hay varios estudios y hay varias recomendaciones, incluso el paciente que decide ponerle un Venturi y lo ponen, lo que generalmente cuando en alguna vez que rotamos por neonatos que nacía el paciente y lo poníamos boca abajo en la lámpara de calor radiante, eso están haciendo los adultos ahorita, paciente que lo ponen con una cánula de alto flujo boca abajo, o paciente que lo ponen en Venturi y boca abajo sin estar intubado. Entonces, esta enfermedad nos está enseñando que la posición prono, incluso sin el paciente estar intubado, puede ser una estrategia. Y ellos, la recomendación de la campaña Superviviendo a la Sepsis para el COVID-19, indican también lo que Darlene les explicó ahí. Por debajo de 150 se pone el paciente en prono. No a todos es indicación de inmediatamente intubarlo, pronarlo. Sí, de acuerdo. A ensayar mucho ese escenario de no intubado y prono. Pues con las precauciones de que si son esos lactantes menores no nos vayan a hacer una muerte súbita no percibida, ¿no? Y lo otro es que definitivamente también estoy de acuerdo, no es inmediatamente intubado y pronado, es algo dinámico. Ya nuevamente vuelvo al fenotipo L del COVID, en el cual lo que hay es trombosis vascular, el cual no respondería a prono. Entonces no nos podemos guiar solamente por la PAFI, porque pues si yo definitivamente tengo trombosado gran parte de mi vasculatura de las uniones alveolocapilares, pues voy a estar hipoxémico y esa hipoxemia no es indicación de prono. Lo que yo busco es todo el efecto fisiológico que ya les expliqué, entonces hay que individualizarlo con la patología y la fisiología, pero no solamente numérico. Okay. ¿Cuándo estaría indicado la ventilación de alta frecuencia en estos pacientes? Iván. El mensaje que yo les daba, digamos que hagamos lo que nosotros siempre hemos estado acostumbrados a hacer con las enfermedades de nuestros pacientes pediátricos. Entonces, sí, cumple los criterios de pasar a ventilación de alta frecuencia, o sea, si el paciente se sale de los parámetros de ventilación protectora, para nosotros, como pediatras, estaría indicado ponerlo en ventilación de alta frecuencia. El índice de oxigenación, pues es otro parámetro que hemos venido utilizando para definir cuándo pasar a la alta frecuencia, pero eso es para nosotros. Me quedé sin sonido. ¿Me escuchan? Ya. Eso es para nosotros en pediatría. Si hablamos de pacientes adolescentes o adultos, todos los estudios están en contra de usar ventilación de alta frecuencia. Entonces, digamos que es una invitación a que si por los mismos parámetros que nosotros veníamos poniendo cualquier otro tipo de paciente, el paciente del sincitial, el paciente del adenovirus, el paciente de la influenza H1N1, esos mismos criterios los vamos a utilizar para pasar a alta. ¿Qué pasa? Que en las recomendaciones en esta patología particular, pues dice que lo ideal es no utilizar porque pues digamos por el mismo mecanismo por el cual actúa la alta frecuencia, se pueden generar mayor cantidad de aerosoles que puedan poner en riesgo al personal de salud. Sí, ¿están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? Entonces quiero resaltarles este segmento. Esto hace parte de una recopilación de la Sociedad de Cuidado Intensivo, en la cual a lo que quizás he hablado, pero poco me lo puedan entender, estos dos fenotipos, es decir, tengo una enfermedad pulmonar, ¿cierto? Y lo que es importante cuando hay que clasificar el tipo de enfermedad pulmonar. O es resistivo, es decir, es de la vía respiratoria, aumento en la resistencia. Señor. Se está viendo todavía en la imagen o yo veo en la imagen de hombre y mujer, la de las tablas de valores, no estoy viendo lo que está mencionando. Un segundito. Cierro acá, entonces le doy compartir. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es individualizar, entender la fisiopatología. Entendiendo la fisiopatología, nosotros... No, se me perdió. Bueno,
Entonces la contesto así nada más, o sea, dentro del espectro de esta enfermedad se ha descrito un espectro L, o un fenotipo L y un fenotipo H. El fenotipo L es el fenotipo que, que tiene trombosis de los vasos. O sea que usted le puede poner todo el ventilador con las estrategias convencionales que quiera, ¿sí? El paciente va a estar hipoxémico, el paciente va a tener una SAFI baja, el paciente va a tener un índice de oxigenación alto y usted lo va a pasar a alta frecuencia y no le va a funcionar, ¿sí? Porque el problema es vascular, está trombosándose. Entonces, de allí es donde vienen otros tipos de estrategias de utilizar volúmenes, toda esa ventilación protectora que se ha dicho que se use. Entonces, ahora bájela aún más, busque no colapsar, tener abierto el alveolo, pero no colapse más ese vaso, no lo termine de hacer trombosar. Se vienen describiendo si se les pone anticoagulación o no, pues es un tema, si es controvertido en adultos, pues va a ser más controvertido para nosotros en pediatría, pero básicamente esa secuencia es buena y se puede progresar a la alta frecuencia, es en el paciente que tiene el compromiso parenquimatoso. Entonces, entiendan muy bien la enfermedad, ¿sí? Antes de progresar, porque terminamos generando más daño que beneficio. Vale, la doctora Eliana pregunta, en paciente de base asmático o broncoobstructivo recurrente con COVID, ¿el ciclo de esteroide endovenoso es parte inicial del manejo? Entonces, Iván, responde a usted que Esto, digamos que si el paciente es asmático y digamos que el motivo por el cual se indicó la ventilación es por un patrón obstructivo más que por un SDRA, pues uno individualiza y dice, si lo que lo está afectando es la obstrucción bronquial, pues se le pone. Si uno dice esteroide en COVID, por ahora los estudios no recomiendan. Por ahora los estudios no recomiendan utilizar esteroide. Que dicen que podría aumentar la mortalidad. Eso extrapolado de los adultos porque hasta el momento, digamos, la cantidad de casos pediátricos no son suficientes. Pero si el motivo por el cual ese paciente con COVID se intubó fue más la hiperreactividad bronquial o la obstrucción bronquial secundaria, el corticoide le podría, digamos, aliviar su proceso obstructivo para que le vaya mejor en la ventilación mecánica. Pero que uno diga que para el SDA por COVID le vamos a poner esteroide, por ahora digamos que no está recomendado. De acuerdo, de acuerdo. Ya va a haber otro tema de discusión, que eso ya es tema de la doctora Pilar, que es el COVID que va a hacernos activación macrofágica. Entonces no vamos a tener ningún tipo de estrategia diferente quizás a los esteroides a altas dosis, pero eso ya es una historia diferente. Listo. Otra pregunta sobre prono. ¿Por qué no usar pronación desde la identificación del compromiso pulmonar severo si el paciente ya está ventilado? Digamos que si el paciente está ventilado, pues uno espera que la ventilación le vaya a ayudar a solucionar esos problemas. Entonces, digamos, usted lo intuba, le comienza a poner parámetros, le ajusta el PDP, va mirando. Si con eso es suficiente, está bien. ¿Qué pasa? Que pronar un paciente no es tan fácil. O sea, nosotros lo podemos ver fácil porque nuestros pacientes lactantes o escolares son fáciles de pronar, pero el procedimiento de pronar un paciente adolescente o de pronar un paciente adulto es de mucho riesgo, y en esta enfermedad donde principalmente los riesgos van a ser extubación, desplazamiento de accesos vasculares, de accesos venosos, de tubos de tórax, de catéteres de drenaje, aumenta las complicaciones y aumenta el riesgo de los pacientes. Por eso, digamos que se ha planteado en las estrategias es, pues si usted lo ventiló, pues mire cómo le va con la ventilación. A veces solamente con la ventilación el paciente se logra estabilizar y no requiere una maniobra que es hacer el prono, que le puede traer más complicaciones. Sí, exacto. Yo creo que aquí es muy importante individualizar. ¿Sí? Y es lo que normalmente hacemos. O sea, no estamos en COVID, ¿sí? Normalmente lo que hacemos es individualizar. Lo intubó, lo programó ya, todo va bien. Listo. Respondedora lo logró reclutar, todo iba bien.
y uno tiene que ir haciendo las cosas progresivamente. Cuando usted llegue y toma simplemente conductas, lo intubé, lo proné, empiezo a titular el PDP, usted puede empezar a perder la relación de qué fue lo que le respondió. Me respondió fue a FIO2, al PDP o al PRONO. Entonces, hay que hacer las cosas en forma progresiva para poder usted definir cuál fue la estrategia que le funcionó primero. Y la segunda es que ahora nos ubicamos en pandemia. Muchos pacientes, pocas personas, alto riesgo de infección, posición prono, principal complicación, desplazamiento del tubo, desconexión de circuito, alta generación de aerosol. Entonces, el procedimiento debe ser bajo unas consideraciones altísimas de protección. ¿Qué es lo que han hecho en el mundo fundamentalmente en las series de adultos? Tener equipos de sonopronación y despronación. Entonces, tienen todo su reguero de pacientes pronados y van pasando totalmente protegidos, finalmente solamente es prono y ellos van programados pronando y despronando, pronando y despronando. Pero pues es una historia diferente. Para nosotros es mucho más sencillo, pero pienso que por los riesgos de desconexiones que es muy frecuente, es mejor ser más prudente, titular e ir ajustándose en el momento, porque otras estrategias también me pueden servir y no ser necesario llegar a esa estrategia. Una pregunta que decía que si el prono no generaba aerosoles. No, el prono no genera aerosoles. Lo que genera aerosoles son los riesgos a lo que estamos exponiendo. Entonces, si estamos pronando a un paciente y se extuba, eso sí, que el ventilador comience a ciclarse sin estar con un pulmón de prueba o sin estar conectado al ventilador, que se le salga la cánula de traqueostomía, eso sí, pero que si yo lo prono y es exitoso, no va a generar aerosoles. Solamente son los riesgos aumentados de cada uno de los procedimientos en el cual se va a uno a ver afectado si el paciente, digamos, pues en el prono no es satisfactorio. Mercedes, esa se fue, pero mejor dicho... Las indicaciones para la realización de la traqueostomía en el paciente COVID son las mismas que en el paciente no COVID. Eso es un tema de discusión que en particular quiere tener traqueostomía temprana tardía. ¿Sí? Los adultos la tienen clara que es traqueostomía temprana. En pediatría, dependiendo de la circunstancia, la enfermedad de base, asimismo, cada vez hemos ido entrando más como en la traqueostomía temprana por sus beneficios en algunas oportunidades. Pero el problema es la generación de aerosoles, ¿sí? Entonces, para la primera semana, ya sabemos que al final de la primera semana el paciente se va a poner muy enfermo. Y al final de la primera semana de estar intubado, aún existe un alto riesgo, pues que sería más o menos la semana, existe un alto riesgo y entre más temprano lo hagamos de generación de aerosoles durante el procedimiento. La fuga a través de la ostomía, de la traqueostomía, ahora un paciente que requiere más frecuente aspiración, más frecuente intervención de su vía aérea. Entonces no veo que sea la mejor idea en este momento. Si está discutido, si en este momento ustedes me preguntan adultos y COVID, ellos dicen pause, cambio la pregunta. Adultos con le dicen, la siguiente pregunta, por favor. Sí, lo que decía Darlene, ellos la tenían clara con las otras enfermedades. Con COVID no está claro qué van a hacer, si traqueostomizar temprano o tardío. Todavía, digamos que es una pregunta que no tiene respuesta para nuestro medio. Entonces es mirar a ver cómo les va. Y las indicaciones son las mismas. Era la pregunta, si son las indicaciones las mismas. El tiempo es el que está discutido. Vale. Ventilación no invasiva en respiratorios sin contacto claro, ¿se descartará siempre o se evaluará riesgo-beneficio, riesgo de aerosoles para pacientes y personal de salud? Digamos que la ventilación no invasiva, pues digamos que se ha dejado como de un lado, es por la generación de los aerosoles, pero es una gran estrategia
y disminuye la necesidad de ventilación mecánica de muchos pacientes. Digamos que en este caso, hay que individualizar cada paciente porque si, digamos, tenemos una habitación completamente aislada, en el cual el paciente se pueda poner una ventilación, principalmente, digamos, la ventilación no invasiva como una cánula de alto flujo, porque como tal, la interfase, digamos, nasobucal o un total phase, sí aumenta el riesgo de generación de aerosoles. ¿Y qué es lo más importante? Que en época de pandemia, digamos que las terapeutas que están conectadas saben que el trabajo de una terapeuta es supremamente importante para que la ventilación no invasiva sea satisfactoria. Entonces, tienen que estar pendiente, evaluar las fugas, mirar las zonas de presión del paciente. Entonces, eso es lo que queremos evitar en esta enfermedad en particular. Entonces, hay que individualizar, pero la recomendación es que hay que tratar de evitar como tal la ventilación no invasiva en el paciente con COVID. Este es un tema muy controvertido y como lo está diciendo Iván, hay que individualizar. Si vemos la recomendación de la campaña de sobrevida, ellos le dicen a usted evítela o no la haga. ¿Sí? Van a haber grupos y ustedes van a leer muchos artículos de gente que dice sí lo estamos haciendo. Y de hecho en la charla de Código Azul les mostré mucho las bolsas esas en que los están metiendo en la cabeza. Esa es la interfase. O sea, interfase es o me pongo una cánula o me pongo una interfase, uy, les estoy haciendo rosca, una interfase para la nariz, un PRON nasal, o le pongo una máscara nasomentoniana, o le pongo un total face, o lo meto en una bolsa y esa bolsa es la interfase. Es decir, en Italia ustedes han visto que han puesto muchos de esas bolsas y salen memes y salen cosas, experimentos generando esas bolsas que son lo que se denomina el helmet. Entonces, si yo tengo un sistema de esos que aparentemente es bien sellado, pero tener en cuenta la compresión que le hace a los vasos del cuello, pues ellos lo han considerado, ¿sí? Lo han considerado, pero esto en realidad la recomendación es evitar la ventilación no invasiva y si se va a preferir un sistema, en el caso de nosotros, la no invasiva a través de una cánula nasal de alto flujo, se llama de alto flujo, pero nosotros en pediatría en realidad no utilizamos flujos tan altos, un adulto utiliza flujos de 60, ¿sí? Nosotros utilizamos flujos mucho más bajos en general. Entonces, y respecto al otro componente de la pregunta, que dicen que es a contacto, dice sin contacto claro, se descarta siempre o se evalúa el riesgo-beneficio, riesgo de aerosoles para pacientes y personal de la salud. El problema es que estamos en fase de mitigación. Recordar que ya no se va a hacer a todos los pacientes el PCR, sino que se van a empezar a buscar, a realizar son pruebas rápidas. Pruebas rápidas que tienen una sensibilidad y una especificidad X. ¿Sí? Si la PCR también tenía falsos negativos y pasados 48, 72 horas, si el paciente era de riesgo, había que repetirlo. Ahorita en fase de mitigación, ya solamente a casos seleccionados por la entidad de salud o Secretaría de Salud se les va a hacer PCR. Al resto son pruebas rápidas. Entonces, un paciente de contacto que puede salirme la prueba negativa, yo no puedo descartar que sea COVID, ¿sí? Entonces hay que ser muy prudentes con esa decisión por solamente ya evaluar. En este momento, en fase de mitigación, a todo paciente respiratorio lo tenemos que considerar COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. Si se demuestra lo contrario, es que no podemos tratarlo sin prueba rápida y sin ningún otro tipo de prueba. Sí, Iván. En la encuesta que le comenté que estábamos participando, hicieron esa misma pregunta, o sea, ventilación no invasiva o intubar. Entonces decían, no está muy claro, pero como 70% prefieren intubar a poner ventilación no invasiva. Y si deciden ventilación no invasiva, como decía Darling, dejar cánula de alto flujo más que cualquier otra cosa. La siguiente pregunta está muy difícil. Esa la dejo Iván. La última pregunta es, en paciente cardiópata ventilado con COVID, ¿cuál es el valor de hipoxemia permisiva? Es que eso depende de la cardiopatía que se esté manejando. Digamos que ahí sí hay que individualizar cada paciente, porque dependiendo
la cardiopatía que tenga, pues así mismo uno va a tolerarle, ¿ya? ¿Qué saturación lo puede permitir? ¿Ya? Hay pacientes con alguna cardiopatía que están acostumbrados a saturar 88, 87, pero hay pacientes, ejemplo, atresia tricuspidia o otro tipo de patología que saturan normalmente 70, 75. Entonces, hemos tenido pacientes, no con COVID, pero que en un contexto de una SRA toca dejarlos saturar 40, 50, hasta que la lesión pulmonar se va recuperando. Pero yo creo que dependiendo de cada cardiopatía, digamos que se va estableciendo la condición del paciente. Hay otra pregunta. Iván, ¿me escucha? Se me silenció. Yo quería decir dos cositas con la misma pregunta. Lo primero, que ya lo estaba diciendo Iván, es entender la cardiopatía. Entonces tenemos dos tipos de cardiopatía, cianosante o de hipoflujo pulmonar, por decirlo de otra manera, de hipoflujo pulmonar, que son los cianosantes, ¿cierto? Y los de hiperflujo pulmonar. Entonces, ese hiperflujo pulmonar, recuerden que es el que nos va a estar saturando mucho, ¿sí? El de hipoflujo va a estar saturando poco. Entonces, primero entender la cardiopatía, qué va pegado con qué y en qué grupo de estos se asocia. Si este era un paciente que saturaba mucho, ¿sí? Hay que primero entender cuáles son las estrategias ventilatorias para cardiopatías de hipoflujo pulmonar y cuáles son las estrategias para cardiopatía de hiperflujo pulmonar. Porque en este paciente, si él tiene una cardiopatía de hiperflujo pulmonar, ¿sí? Él tiene su tendencia a hacer edema, lo que ya conocemos. Y si ahora le da un COVID, pues sí, hay una enfermedad parenquimatosa pulmonar, pero aquí nos toca evaluar, ¿es la severidad del COVID el que está generando esta descompensación? ¿O es que el COVID lo que hizo fue descompensarme la falla cardíaca y por eso está así? Entonces, si yo le estoy diciendo a ustedes, súbale el FiO2 o inicie el FiO2 de su ventilación mecánica al 100%, pues no le voy a decir eso mismo para el paciente con cardiopatía de hiperflujo pulmonar. Si 100%, pues automáticamente entré perdiendo. No voy a utilizar el PEP bajo, voy a utilizar PEP más alto, voy a utilizar todas aquellas estrategias ventilatorias que buscan limitar el flujo pulmonar, pero hay que individualizarlo. Es una pregunta muy compleja que se tiene que responder entendiendo la cardiopatía, entendiendo cuál es el método ventilatorio adecuado para una cardiopatía y ajustarla ahora a una enfermedad parenquimatosa. Pero en términos generales, una cardiopatía de hiperflujo, que sospecho que es la que nos está preguntando. Cardiopatía, la pregunta dice, ¿cuál es el valor de hipoxemia permisiva? Si es un paciente que él saturaba bien, va a mantener o sea, yo de hecho, si yo le estoy diciendo que vamos a mantener una saturación en un paciente normal entre 88 y 92, y este paciente tiene cardiopatía y hiperflujo pulmonar, perfectamente usted lo puede llevar a 80, 85%, ¿sí? Entonces, porque ese paciente con hiperflujo pulmonar no debería estar saturando tanto. O sea, entró perdiendo, saturaba mucho, sí, pero usted puede permitir, y si él saturaba, qué sé yo, ya le habían hecho un banding, otra cosa, pues usted se baja 5 puntos o es muy individual. Mientras usted tenga un adecuado equilibrio ácido-base, el paciente le orina, tiene un buen lactato, o sea, es una forma indirecta de usted poder ir evaluando si esa hipoxemia que le está generando al paciente la está compensando el paciente, la tolera el paciente y le está permitiendo una hemodinamia adecuada. Acá hay una última pregunta. ¿La ketamina sería preferible al fentanil en el fenotipo fisiológico de resistencias altas? Es una muy buena opción, pues porque pues hace parte de aunque el mecanismo fisiopatológico, del cuadro sibilante y del aumento en la resistencia de este tipo de pacientes que hacen bronquiolitis es diferente, es más por un cuadro inflamatorio, es más por descamación de la mucosa, por tapones de moco, que como tal una hiperreactividad propia como en el paciente broncoobstructivo recurrente o en el asmático,
de una u otra manera también tiene diferentes grados de hiperreactividad y es una estrategia de sedación que puede también tener un efecto broncodilatador y es muy útil, tanto para el paciente que está inestable hemodinámicamente como para este tipo de pacientes es una muy buena opción.